¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a darle unos minutitos para que todos se vayan uniendo de manera cómoda y podamos abarcar la clase del día de hoy. Los temas que vamos a abarcar van a ser estrictamente en el contexto técnico, enfatizado en posiciones largo plazo, haciendo referencia a gestiones swing, zonas, continuaciones, entendiendo a profundidad el contraste mensual. Y aparte de eso, le vamos a dar a ustedes contexto macroeconómico para ponerlos al día en todo lo que está pasando actualmente en el mercado, ya que hay mucha incertidumbre, ya que hay mucha especulación de lo que va a suceder en el último quarter de este año. Vamos a darles un poquito de los ideales que nosotros utilizamos para que entiendan de dónde se percibe esta volatilidad, de dónde se percibe esta incertidumbre y pues cuáles serían las estrategias ideales tanto en contexto financiero como técnico para poder abarcar toda esta incertidumbre, ¿no? Primero lo primero, chicos, contexto macroeconómico. Hay tres temas particulares que nosotros tenemos que abarcar. Uno de ellos, y el más importante, viene siendo el techo de deuda fiscal. Esto es algo que yo vengo mencionando tanto en Macrolatitud, que es el blog de macroeconomía que mantenemos acá, tanto como mis historias de manera cotidiana, donde es demasiado, diría yo, crucial entender cuál es la gestión crediticia actual. Cuando hablamos de gestión crediticia, hablamos literalmente del apetito que tiene Estados Unidos de proveer diferentes vehículos de financiamiento. Recuerden que Estados Unidos, al ser una reserva global todavía relevante por encima de un 57% de utilidad, significa que muchos de los costos de financiamiento, ya sea de inversión, préstamos, expansión, todo tipo de financiamiento, no solamente tiene que ser directamente para expansión, directamente para crecimiento, o directamente para subsanar algún tipo de costo militar, médico, económico, per se, ¿verdad? Estar totalmente retribuido a favor del dólar. ¿Qué significa esto? Que cualquier depreciación en la utilidad crediticia y en el valor monetario del dólar va a afectar muchas, pero muchas ramificaciones de cómo se genera liquidez. Y esa liquidez, recuerden que siempre va a estar reinvertida en utilidad. Esa utilidad se reinvierte ya sea en consumo, se reinvierte en inversiones, se reinvierte en expansiones. Siempre va a haber una utilidad directa. Y si se carcome ese vehículo, van a haber muchas empresas y muchos países que van a tener que hacer reducciones en sus costos de producción, reducciones en su manera operativa, reducción en planes de expansión. Al final del día, carcome crecimiento económico. Entonces, saber equilibrar esa demanda de crédito con la producción, que se le hizo un cash flow neto, es el reto. No estamos diciendo que sea fácil, estamos diciendo que ese es el reto, buscar un equilibrio donde la cantidad demandada en crédito sea por debajo o equilibrada con la cantidad de la utilidad que ofrece ese crédito. Entonces, ¿por qué es tan importante entender a profundidad lo del techo de deuda fiscal? Porque esto nos da a nosotros entender la expansión que Estados Unidos promete en faceta de crédito y la utilidad con el comercio actual. Y la realidad es que al expandir el techo, tal cual hicieron hasta 2025, sin ningún tope, ¿verdad? Literalmente dieron un cheque en blanco y puedes utilizar toda la expansión actual hasta 2025 enero, significa que van a haber muchas inducciones de volatilidad, tal vez muchas personas van a irse al lado bullish de manera a corto plazo. Precisamente, ¿por qué? Porque los costos de financiamiento van a tratar de mantenerse fijos por lo menos hasta los próximos 2, 3 meses, ya que la inflación no está ayudando a reducir o carcomer esa demanda. Entonces, al haber un techo o no existente ese techo, ese limitante de crédito no existe. Por ende, va a haber mayor facilidad de obtenerlo, mayor facilidad de ofrecer colateral, mayor facilidad de poder utilizarlo. Que no les sorprenda que muchos bancos durante este periodo vayan a estar pidiendo mucha más descentralización o mucha más liquidez de parte del Banco Central o de parte de emisores grandes como JP Morgan, Citi o Chase, ¿verdad? Segundo, ahorita en agosto van a reanudar todos los costos de subsidio académico. ¿Qué significa esto? Pues todos los gastos que atribuyen alrededor de, si no me equivoco, la cifra está por 1,6 trillones, van a ser retribuidos a costos mensuales. ¿Qué significa eso? Que normalmente las personas que hayan utilizado algún grado de subsidio académico, dependiendo lógicamente de su tasa del capital que pidieron, van a estar pagando un promedio de 300 a $350 al mes, ¿verdad? Ya el 26% de Estados Unidos vive bajo crédito y sin ahorros y sin diversificación en portafolios líquidos, portafolios de real estate, menciónenlo, no existe, ¿verdad? Entonces, es agravante estar viendo toda esta continuidad de factores, ¿verdad? Crédito se está acabando,
expansión sin control, no hay equilibrio con demanda monetaria, se reanudan los costos académicos porque los subsidios ya se acabaron, congelaron los subsidios locales por un año, o sea, estamos viendo muchas restricciones tomando efecto. Y lo último que quieren, que ustedes quieren estar es dentro de una situación de altas tasas, con mucho crédito y mucho, y como le digo, menos utilidad financiera. Al final del día, recuerden que la utilidad es lo que más nos permite a nosotros poder invertir, expandir y reducir. Y si nosotros no tenemos eso, ese vehículo de financiamiento hábil, lógicamente todos estos tres factores, ya sea que manejes una empresa, ya sea que busques reducir costos, ya sea que trates de vender tu deuda con otro banco, van a reducirse. Entonces, ¿cuáles son las maneras más ideales para poder ir protegiendo esta baja en producción comercial que se va a traducir lógicamente en una baja disponibilidad de crédito? Es simplemente manteniendo tus costos fijos y reduciendo tus gastos exorbitantes. ¿Qué significa eso? Los que no sean utilidad primaria, los que no generen un flujo ya sea mensual, trimestral o anual, y los que tengan un alto nivel de depreciación. Ahorita mismo no queremos estar financiando las televisiones, ni los sofás, ni nada de esa vaina, porque eso no paga. Es preferible que le metas plata a un bono para poder reducir el costo de inflación anual. Si la inflación anual está promediando entre 5 a 7%, ese es el mínimo que tú debes producir con tu capital o equidad a mano, si no estás perdiendo valor monetario. Porque al final del día las cosas se van a poner más caras y lo que valía $10 antes no va a costar $20 o $30 adelante, más en el futuro. Entonces tu trabajo es poder utilizar esos $10 de valor presente para poder llegar a una equidad que te acepte o te permita trabajar con esas fluctuaciones en precio, ¿verdad? Estamos todos claros en esto. Yo sé que tal vez estos temas económicos pueden ser un poquito complejos, pero es importante que entiendan por qué se habla tanto sobre este techo de deuda fiscal, porque esto es literalmente entretener el balance entre utilidad de crédito y valor monetario. Y aquí en Latinoamérica se utiliza el dólar, o por lo menos una de las monedas que más se rige en contexto internacional, ya sea para comercio o financiamiento. Entonces, si las cosas se ponen mucho peores en valor monetario para el dólar, las cosas se van a poner más caras para nosotros. Y más porque las monedas en Latinoamérica no tienen ni suficiente volumen ni suficiente respaldo para poder ser competitivos a una escala global. Así que en cierta manera nosotros estamos amarrados al contexto de cómo Estados Unidos equilibra su utilidad y equilibra sus vehículos de financiamiento que al final del día se esparcen para nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Eso es algo muy importante, chicos. Muy importante de comprender porque al final del día nosotros tenemos que saber cuidar el dólar que nos ganamos. Sean 100, sean 1000, sean 5000, sean 10.000. Eso no importa. Tu trabajo como individuo, tanto no financiero como financiero, es saber entender cómo tu utilidad monetaria te permite a ti expandir, invertir, reducir. Siempre, siempre hay que entretenerlo. Ahora, punto número dos. Seguramente ahorita en NFP vieron las tasas y vieron la tasa de desempleo y vieron los números agregados y dijeron, pero ¿cómo es posible que hayan entrado 300 y pico mil de trabajos por encima del especulado, pero aún así la tasa laboral subió? Y bueno, eso tristemente no es positivo para la economía. Lo único que nos comprueba a nosotros es que el sistema laboral todavía se mantiene relativamente robusto por disponibilidad de trabajo, pero hay que entretener qué tipos de trabajo y qué sectores, porque hay muchos sectores que ya están presentando bajas comerciales, como los de transporte, todo lo que tenga que ver con camiones, movilidad de freights, que son los containers de metal que salen en puertos. Hay una reducción comercial de más del 30%. La demanda por real estate en ciertos sectores que de mayor valorización ha bajado. ¿Por qué? Porque las personas no tienen suficiente liquidez para subsanar, uno, las tasas altas y dos, los costos de propiedades inflados. ¿Verdad? Tiene que haber un ajuste o un equilibrio para poder entretener la cantidad de disposición, ya sea de utilidad comercial o de real estate, con la demanda actual. Y la demanda actual está por acá abajo, mientras que la cantidad de oferta, se le dice, o la cantidad de disposición de activos o utilidad sigue alta. ¿Quién equilibra eso? Fuerzas que son tanto locales como internacionales, ¿no? Ahí es donde está el juego de buscar un equilibrio macroeconómico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una tasa una tasa laboral más alta, sin embargo se agregaron más trabajos? Sencillo. L- Cuando nosotros calculamos la tasa de desempleo, nosotros tenemos algo que se le llama el labor force. Labor force en español se traduce como la fuerza laboral. ¿Qué es esto? Esto simplemente representa la cantidad de personas disponibles o buscando trabajo entre los 16 y los 64 años, si no me equivoco, ¿verdad?
Eso significa que este mes la tasa de participación laboral subió. Pero eso no necesariamente implica que hay más personas con más trabajos. Eso lo único que implica es que hay más personas buscando trabajos, ¿ok? Y cuando tenemos una diferencia, que se le dice un delta negativo con la cantidad de trabajos agregados y la tasa laboral, nosotros sabemos que no es más personas trabajando, sino una persona trabajando más trabajos, ¿ok? Y es por eso que la tasa no se ajusta hacia la baja, precisamente porque la demanda por trabajo se está cumpliendo, sin embargo, no son personas agregadas, ¿verdad? No son diferentes individuos participando en la demanda agregada laboral, sino un solo individuo contemplando varios trabajos, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos que viven en Estados Unidos o tienen amigos en Estados Unidos entretienen estos factores. Las cosas están caras, las rentas están en alza, los servicios y los costos consumibles siguen en alza y va a ser importante entretener la mayor liquidez posible. Y más porque ahora entre el tercer y el cuarto quarter que se avecina, vamos a tener una baja en producción masiva. Que no se refleja actualmente no significa que no va a pasar. Tenemos todos los indicadores, inflación que no persiste, utilidad monetaria decayendo, ¿verdad? Estructura comercial débil. Lo único que no está permitiendo que esto coja más ritmo o acelere es el mercado laboral. Ahora, tomes en consideración toda la situación crediticia. ¿Qué pasa cuando las personas ya no puedan cubrir los costos de tarjetas de crédito, comenzando como primera utilidad financiera? Si ya el 26% te está diciendo a ti que no tiene ahorros y solamente vive de tarjetas de crédito, ¿qué pasa cuando ese número incremente al 50% de las personas? ¿Qué pasa entonces con las hipotecas? ¿Qué pasa con los bancos comerciales que ofrecen estos vehículos de financiamiento y no están recibiendo el flujo para poder subsanar esas inversiones? Hay muchos agravantes, ¿verdad? Y lo más importante de esto es entretener que la liquidez, no física, pero sin responsabilidad fiscal, que tiene que ver con dinero limpio, no invertido, líquido, es el más importante para los próximos 6 meses. Así que retención de ese tipo de capital es clave para que ustedes no caigan en esos contrapesos, ¿ok? Así que tengan todas estas cositas en mente. Los números de hoy enredaron al mercado precisamente porque me gusta decirle a mí, una demanda falsa. Al final del día, más trabajos no significa más personas trabajando, significa más utilidad y esa utilidad se redivierte por individuo, ¿verdad? Otra cosa es que tuviéramos 150.000 personas agregadas a un sistema laboral donde el consumo se vuelve cíclico, donde generan empleos, donde se generan impuestos, donde esas personas van y piden financiamientos de todo tipo. Acuérdense, un banco no genera dinero con depósitos, ellos generan dinero con préstamos, porque eso les permite a ellos movilizar dinero de una cuenta de depósito a otro y generar flujo de margen, que se le dice utilidad monetaria fiscal. ¿Ok? No quiero enredarlos más en ese contexto. Espero que hayan tenido alguna preguntita. Este es el momento para que la pongan en el chat. Y si no, no se preocupen que toda esta clase va a estar disponible en YouTube y van a poder revisarla a su tiempo y a su manera. Ahora, contexto técnico. Nosotros aquí vamos a dar dos diferentes tipos de vista. Al final del día nosotros entretenemos las mismas bases, pero contemplamos diferentes puntos de liquidez, contemplamos diferentes puntos de relevancia. Yo me enfoco mucho en swing y me enfoco mucho en position trading, que tiene que ver con posicionamientos largo plazo. Por eso es que yo estudio mucho el aspecto macroeconómico / fundamental, porque yo entretengo variables externos a lo técnico. ¿Ok? La gráfica que ustedes están viendo actualmente es la gráfica semanal de GJ. Para mí es muy, pero muy importante entretener el semanal y el mensual, porque aquí es donde están las huellas de dónde el mercado se va a dirigir y cuál es la dirección promedio que nosotros podemos gestionar una vez vayamos a la faceta operativa de nuestra estrategia, ¿verdad? Entretener el mensual es la temporalidad que mucha gente ignora precisamente por lo complejo que es, pero precisamente por ser compleja nos permite a nosotros visualizar puntos de liquidez, saber entretener tendencias predominantes y saber utilizar el volumen institucional, que es predominancia de liquidez en ciertos precios, a nuestro favor. Esto también nos permite a nosotros saber escoger los tipos de trades que queremos operar. Alta probabilidad siempre es a favor de tendencias y baja probabilidad siempre es en contra. Y lógicamente, al ser alta o baja probabilidad, hay un ajuste en salidas, riesgo, qué tan agresivo despliego múltiples operaciones, qué tanto busco en distribución de pips, ¿verdad? Hay reglas muy específicas, precisamente porque nos permite a nosotros entender con contexto que la disposición de liquidez, la más alta, es la que predomina en la gestión de continuidad de tendencia o creación de tendencia, ¿ok?
Tal como lo tienen aquí, relativamente sencillo. A nosotros nos importa mucho entretener la tendencia prevaleciente, pero nos importa demasiado más tener en consideración cuál es la actual o la más reciente a la acción de precio. Si se dan cuenta, donde tengo el rectángulo rojo, ¿verdad? Esta viene siendo la última distribución en el semanal, ya confirmado con el cierre mensual, donde se invalidó la última estructura previa. Este movimiento es relativamente importante porque esto nos permite a nosotros entretener la continuidad de la tendencia alcista, nos permite entretener la formación de una nueva demanda y nos permite entretener el agotamiento de liquidez en ese último alto o última oferta mensual. Así que en cierta manera para nosotros es súper importante saber cuáles son las condiciones técnicas que nos permiten asumir que el mercado va a seguir subiendo o va a seguir bajando o va a estar correctivo o va a estar en pausa, ¿ok? Lógicamente, nosotros tenemos diferentes puntos de interés que se le dicen pivots semanales, donde hay liquidez a disposición. Cuando el mercado está en una tendencia prevaleciente, no necesariamente regresa a los puntos de inicio de tendencia, sin embargo, los tenemos en consideración por el famoso what if, ¿verdad? Al final del día, los pivots semanales también se reconocen como demandas importantes, pero fragmentalizadas en temporalidades más chicas. Y lógicamente, al ser temporalidades más chicas, nuestras reglas de confirmación y nuestras reglas operativas van a cambiar, ¿ok? Pero parte de lo que ven aquí, no hay más que nada que agregar. Invalidación de alto, continuación de tendencia alcista, tenemos una nueva demanda semanal formada y entendemos nuestros puntos de liquidez. Ya lo que viene es simplemente entretener cómo nosotros vamos a posicionarnos, qué tipo de vela vamos a utilizar para poder confirmar cuándo comprar y cuándo vender. En este caso, buscar continuaciones de compra y saber hasta dónde puede llegar esa especulativa de compra. Y se las enseño. Con la invalidación de ese alto mensual, la última oferta antes del inicio del impulso del 2016, que fue cuando fue el flash crash, viene siendo esta pequeña base de continuación. Así que, ¿dónde ustedes creen que yo me voy a enfatizar en las ventas una vez el mercado distribuya por encima de estos altos? Lógicamente, voy a entretener esta pequeña acumulación, buscar tanto el precio inicial como el precio histórico. El precio inicial de una zona mensual, tomen nota todos, tiende a ser relativamente líquido. Y después de tanta extensa simulación, me he dado cuenta que una confirmación en el diario, en el primer precio de un mensual, es una confirmación súper, súper fuerte para poder tomar el riesgo de venta inicial, porque normalmente las zonas mensuales tienden a proveer diferentes puntos de liquidez. Por eso es que nosotros en la estrategia que abarcamos en el Stingray entretenemos la diferencia de precios. Primer precio, precio del 50% y el extremo. Porque nosotros sabemos que la liquidez está dispersa a lo largo de un rango y no está totalmente posicionada en un precio, precisamente por manejo de riesgo, por incrementar utilidad monetaria, bueno, por hedgear posiciones. Hay muchas razones per se y nosotros entretenemos que al existir esas variables en gestión de riesgo y en posicionamiento de liquidez, jugamos con ellas. ¿Ok? Así que honestamente no hay nada más que agregar en contexto swing. Ahí lo tienen. Continuaciones, buscamos nueva demanda semanal formada y entretenemos nuestros puntos de liquidez una vez el mercado haya invalidado el alto semanal recién formado. Así que chicos, por mi parte no sé, no tengo más nada que agregar. La gestión técnica está relativamente clara. Tenemos nuestros puntos de pivot semanal, nuestra demanda recién formada. Ya conocen la base de oferta que quiero enfatizar mis ventas una vez el mercado haga la distribución posterior al último alto. Lo único que hace falta es esperar, ¿verdad? Esto es un juego de literalmente quién puede esperar y no tener las ansias de participar. Este último mes, mayo, fue complejo, mucho movimiento lateralizado, mucho movimiento sin liquidez. Y todo eso tuvo mucho que ver con la especulativa del techo de deuda fiscal de Estados Unidos y, lógicamente, el rendimiento con la estrategia de inflación actual. Acuérdense que la inflación tiene muchas maneras de combatirse, ya sea subiendo los salarios, ya sea subsidiando costos, ya sea subiendo las tasas. Y cuando todas estas diferentes estrategias no funcionan, hay que hacer un famoso pivot. Y ese pivot es lo que todo el mundo busca. ¿Qué es un pivot? Bueno, Banco Central va y le compra todo lo que son reservas, se le dicen reservas en cheque, reservas fiscales a los bancos. Los bancos emiten eso como vehículos de inversión y lógicamente eso uno lo puede comprar a través de repo buybacks, ¿verdad? Y estos repo buybacks en teoría representan liquidez para el Banco Central. Cuando el Banco Central hace un pivot que quiere agarrar y reinyectar esa liquidez al mercado de valores, ellos van y compran esos repo buyback checks. ¿Y quiénes son los que los tienen? Los bancos, las personas como nosotros que fueron avispadas, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos un cambio en el interés de plegar riesgo al mercado de valores y
resurge la demanda por esos repo buyback es porque se está especulando un pivot o se está especulando volatilidad continua en continuación alcista, ¿verdad? La próxima clase yo les voy a hablar un poquito más sobre ese contexto porque hoy no los quiero abrumar. Estos son temas complejos y para poder entenderlos de la manera más sencilla, simple y directa, pues hay que tomarse un tiempito de explicar cómo funcionan estos vehículos, quién los proporciona, cómo ganas dinero, cómo te proteges, cuándo darse cuenta que las señales de mercado indican estas proyecciones, ¿verdad? Pero para que tengan el contexto claro, ¿no? Eso es lo que se especula y ojalá posterior a la caída que estamos viendo a finales de este año, a comienzos de 2024, nos den pues la oportunidad de hacer un repo buyback y poder mitigar el riesgo de fluctuaciones, ya sea en portafolios, ETFs o bonos o cualquier vehículo largo plazo que tengas dinero metido. Eso incluye hipotecas y lógicamente financiamientos de carros y consumibles. Así que bueno, yo creo que por mi parte estoy ready. Luis. Let me know. Ve para allá, ya te quito el mute. Sí, lo que pasa es que yo, como les digo, no los quiero abrumar porque la verdad es que hay bastantes cosas que les quiero comentar y bastantes temas que nosotros podemos indagar a profundidad, pero de momento me parecía muy importante que por la faceta del techo fiscal y en contexto a los números de desempleo de hoy, estuvieran claros del por qué. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha esta aplicación? Al final, mi socio es una persona que tiene mucho conocimiento técnico, ¿vale? Como buen economista que es. Y tienen que tener en cuenta al final una cosa, no se pueden dedicar a este negocio si no tienen una base técnica unida a un sistema fundamental. Es básico en cada moneda en la que operen, ya digan oro, digan libra yen, digan dólar neozelandés. Tienen que saber lo que están operando y por qué pasa cada movimiento. A lo mejor aquí se mete una persona directamente y dice, no, es que de repente he visto que el precio se ha caído de golpe o se ha esparramado hacia arriba y no entiendo el por qué. Fácil, porque no estás teniendo conceptos macroeconómicos en tu cabeza, no sabes el sistema fundamental, no sabes lo que está pasando. A lo mejor mañana hay una explosión en algún país, en alguna moneda que te estés operando y ves que hay un movimiento muy brusco. Siempre tenemos que tener el aspecto fundamental y macroeconómico de fondo, ¿ok? Aparte de lo que ha hecho Alain, la paciencia juega, ¿vale? El tiempo es súper importante en esto. Tú no puedes llegar desesperado, no puedes llegar con hambre, no puedes llegar con necesidad, porque este negocio, aparte de que te va a quemar, aparte de que te va a doler, aparte de eso, te va a dejar en la ruina, como le pasó ya a mucha gente, y luego salimos con el aspecto básico de decir, esto es una estafa, es que es scam, el Forex no sirve para nada, el Forex me quitó dinero porque entré en el sistema Ponzi, llámenlo X. Hay muchos puntos de vista diferentes desde los cuales tú puedes enfocar este negocio. Puedes enfocarlo como una empresa normal y corriente en la que tú llegas invirtiendo más que nada tu tiempo, tu dinero, conocimiento que tienes que adquirir, porque esto no es fácil. Si fuera fácil, como dicen, lo haría todo el mundo. Y no es así. Estamos entre una de las carreras más difíciles del mundo en ejercer, pero la recompensa es mucho mejor. Ok, simplemente por una base de que tú puedas coger, sacarte un salario, vamos a decir, habitualmente normal, más sin hablar de ustedes que están en Latinoamérica, levantarte con tu computadora, a trabajar y luego poder enfocarte y llamar más negocios, eso es una base súper importante, pero no viene sola. No es algo que decir a la semana siguiente, al mes que viene, oye Luis, oye Alain, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ser rentable? ¿Cuánto tiempo voy a demorar en poder llegar a tener lo que...? No, no funciona de esa manera. Cada uno tiene un proceso. Dependerá de su tiempo, dependerá de sus conocimientos, de sus ganas, de la práctica, de querer aprender también, como estamos diciendo, todo el tema de decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Quiero entender por qué esta noticia movió el mercado de esta manera. Porque todos estos conocimientos se van a ir desglosando en esta sección, ¿vale? Que estamos abriendo el día de hoy, que se llama Piedmont Hill Campus, ¿ok? Donde queremos un poquito profesionalizar a la gente que esté ingresando, tanto que ya tiene una base en el Forex, como la que estamos empezando hoy, ¿vale? Que sea su primer día, que haya llegado a través del amigo de un amigo, y digan, no, es que me han hablado de esto del Forex y quiero saber un poquito de qué estoy, qué me están contando, de qué va esto. De verdad se puede ganar dinero. Se puede ganar dinero, puedes vivir de esto, puedes armar mucho capital de fondo, como estoy aquí con mi socio o con nuestros empleados dentro de todo lo que son nuestros competitivos en el mundo del Forex. Es posible, pero tienen que tener siempre de base que no es instantáneo, ¿ok? La paciencia paga, ya sea para una operación, ya sea para ganar dinero, ya sea para hacer su primer retiro, para pasar una cuenta fondeada, todo eso requiere un proceso. A partir de aquí, quiero que me digan alguno por el chat, si tienen alguna duda de lo que ha dicho Alain,
del tema de operativa, de algún complejo que hayan visto algo difícil de entender, algún contexto diferente. Mira, por aquí Sergio nos pregunta, ¿cuántas operaciones metes a la semana normalmente? ¿O cuánto puedes esperar para tomar una operación normalmente? Gracias. ¿Empiezas tú, Alay? Mira, esa pregunta es un tabú y va totalmente relacionado al tipo de estrategia que tú tienes. Al final del día, tú no deberías ejecutar si tu estrategia o las variables que componen tu análisis no están en correlación. De nada me sirve ejecutar de manera diaria o de manera semanal si la estrategia que yo manejo no contempla todo lo que yo necesito ver para poder ejecutar. Si yo sé que necesito encontrar una demanda limpia, una disposición de liquidez alta, que condiciones macroeconómicas estén apalancando toda mi gestión largoplacista, ¿verdad? Un simple ejemplo, yo no voy a comprar SP500 por más que esté en una demanda, por más que me confirme. Yo necesito que aparte de la gestión técnica haya una confirmación fundamental. ¿Y cuál fue esa? La expansión a 2025 sin techo de crédito, ¿verdad? Reducción de gastos internos, que viene siendo subsidios gubernamentales y sociales, expansión en utilidad militar. Lastimosamente, Estados Unidos genera mucho dinero en intervenciones militares y reinversión de esa seguridad a lo largo del mundo. Por eso es que uno de los países con más embajadas por todos lados, ¿verdad? Estas son condiciones que aportaron a que ese P500 subiera. Claro, la gestión en demanda simplemente nos da a nosotros entretener que en ese precio había mucho interés, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Acuérdense que el por qué, el contexto de por qué algo sube o por qué algo baja es muy importante. Nosotros no compramos o vendemos precisamente porque está en soporte, porque está en resistencia, porque está en demanda o oferta. No, hay condiciones condiciones macroeconómicas y fundamentales y tanto técnicas que tienen que ir en armonía para yo poder decir, vale la pena deplegar riesgo y sentirme cómodo con una pérdida sabiendo que puedo estar bien o puedo estar mal. Entonces, si yo sé que esto es un juego de probabilidad, yo no voy a buscar participar de manera cotidiana porque sí, voy a buscar participar solamente cuando las variables están totalmente en armonía, si no, no. Estamos expuestos a perder dinero porque vamos a reexponernos sabiendo que creamos una condición, una estrategia para poder saber cuándo, cómo, ¿verdad? Es un manual operativo y hay que seguirlo. Chicos, operativa básica. Si no me meto a hacer operaciones estúpidas, no pierdo dinero. Eso es básico. ¿Ok? No es que si no opero, estoy perdiendo dinero. No. Si te metes en operaciones que no entiendes, en escenarios que no comprendes, en noticias que no sabes qué es lo que significan, ahí vas a perder dinero. ¿Ok? No operar también es cuidar tu capital. Eso tiene que tenerlo súper básico. ¿Ok? Se llama gestión de riesgo básica. En este negocio es muy importante. Igual que tú tienes una empresa y no vas a meterte en una compra-venta de algún servicio estúpido, de esta manera es lo mismo. ¿Ok? Tienen que tener muy claro esa operativa, en la operativa la gestión, es lo más básico. Sin una buena gestión de riesgo, la operativa no sirve de nada, porque no me vale de nada que un día me gane 5.000 y el día siguiente pierda 5.000 y 5.000 más. Ya está. Estamos vistos con eso es básico. Es Tenemos correcto. otra preguntita aquí de Javier. Ah, no, Javier, somos traders, no cagadas, tiktokeras de hoy en día, gracias. Sam, ¿es necesario estudiar economía para entender mejor lo fundamental o con la ayuda de personas como ustedes está bien? Eso Con ya, personas como ustedes me refiero a personas calificadas. eso ya depende de qué tanto tú quieras profundizar del tema. Lógicamente, nosotros siempre, o sea, si tú buscas de verdad profundizar gestión técnica, entonces no estaría de más certificarte en, en instituciones que provean licencias de opciones, derivados, que te provean a ti un conocimiento más profundo de los pilares de cómo se analiza. Miren, hay cuatro diferentes escuelas de estudio. Está la financiera, donde estudias los financial statements, que tiene que ver con el estado contable de una empresa. Están las estrategias de volatilidad que tienen que ver con el estudio de cuándo se induce mayor liquidez y cómo lo reconoces. Está el fundamental que entretiene variables macroeconómicas y microeconómicas dependiendo de tu sector, tu región y tu vehículo a tradear. Y está la técnica, ¿verdad? Ustedes pueden combinarlas. No necesariamente tienes que abarcar las cuatro, lógicamente, si abarcas las cuatro, abarcas un mayor grado de profundidad, mayor control sobre lo que vas a invertir y, lógicamente, mayores especulaciones, pero eso se hace más que todo cuando tú quieres diversificar a plazos de 15, 20 años, ¿verdad? Porque uno quiere entretener deuda gubernamental, proyectos de expansión, cómo está diversificado los dividendos, cómo está la distribución de equidad en la empresa, cómo está compuesto el comité directivo, dónde están buscando expandir, cuáles son las condiciones internas del país donde quieren expandir, cómo son esos mercados locales, cuáles son los riesgos, cuál es la competencia. O sea, hay muchas preguntas por satisfacer y normalmente ese tipo de proyecciones a largo plazo no son cotidianas, ¿verdad? No son cotidianas. Pero para lo cotidiano, un técnico es relativamente
suficiente. Y si le quieres agregar contexto al por qué, hay muchas maneras de emprenderlo. Hay cursos de introducción de macroeconomía, hay diplomados, ¿verdad? A través de personas como nosotros que buscamos tratar de explicar estos términos de una manera menos Wall Street, ¿verdad? Porque a veces es un poquito difícil. ¿Cómo se dice? Que entiendan la terminología y lo que quieran referirse con, con términos económicos. No es fácil entretener qué son tasas, qué son intereses, qué son bonos, ¿verdad? Cómo uno afecta al otro, cómo uno puede proyectar viendo las fluctuaciones en las valorizaciones de cada vehículo, ¿verdad? Cómo son los costos de financiamiento traducidos al consumidor, cómo los bancos producen dinero y lógicamente se traduce ese costo, ese interés a depositante, ¿verdad? Todos estos factores sí toma su tiempo entenderlos, pero uno los puede emprender, como te digo, ¿no? De manera independiente a través de nosotros o con certificaciones terciarias. No necesariamente tienes que meterte a una universidad y estudiar 5 años de economía como yo lo hice, ¿verdad? Tú lo puedes emprender. Súper, muchísimas gracias. De Raúl. Alain, tomando en cuenta las mencionadas condiciones macroeconómicas y entendiendo la armonía adecuada, ¿qué gestión de riesgo recomiendas en términos percentuales? Bueno, es que eso depende totalmente del capital a disposición, de tu apetito de riesgo y del vehículo que vayas a utilizar, ¿no? Hoy en día lo que está pagando las personas que tienen alto capital no se van a sobreexponer en equidades, que son acciones. Van a comprar bonos corto plazo porque como las condiciones de inflación no han cedido, todo lo que es un mes, 3 meses, un año, 2 años en gestión de bonos está pagando por encima de 4,5%. Así que les hago yo la pregunta, ¿ustedes prefieren poner $1 millón en una cuenta de ahorro de 1% o prefieren meterlo en un vehículo que te paga 4,5 a 5,5 al año? Es sencillo, Son chicos. maneras de cómo tú lo ves, ¿verdad? Si tú quieres tradear Forex, entonces tú tienes que entretener el capital que tú vas a perder y saber cómo puedes extrapolarlo a una utilidad de 6 meses mínimo. De nada te sirve tener $500 y quemarlo en una semana o un mes. Punto es saber entretener qué tanto ese margen te puede, qué tanto margen te puede proveer ese capital y cómo tú lo puedes extender en resiliencia operativa. Lo que tú no quieres es carcomer tu capital de participación en búsqueda de mayor dinero y más cuando las condiciones actuales son tan locas, por decirlo así, pues que hay tanta incertidumbre en cierta manera. Siempre tienen que ver en este negocio, chicos, a largo plazo. En el largo plazo es donde realmente van a haber resultados que realmente digan ser factible para el futuro. Si ustedes solamente se enfocan en mañana quiero ganar $1 millón con una cuenta de 10.000, suerte, porque la van a necesitar, realmente. Sí. Volvemos al mismo comentario de antes. La gestión de riesgo es lo más básico en este negocio. Momento en el que tú tengas la mejor operativa del mundo, siempre va a haber un porcentaje de operaciones que no van a salir. Y si te sobreexpones a ese porcentaje de operaciones, fuiste con tu cuenta, olvídate de ella. Y evidentemente con el capital que has metido en esa inversión. ¿Es correcto? Vale para cualquier negocio, no solamente para esto. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna duda? Escríbanla por el chat. Si no se ha quedado todo claro, nos alegramos mucho. Listo, mi rey. ¿Tú quieres agregar algo en la parte técnica? No, contexto macroeconómico técnico, el que has puesto tu swing, súper fácil. Creo que ha sido muy sencillo, ¿verdad, chicos? La explicación de mi compañero en el contexto macroeconómico aplicado sobre todo al tema más de intraday swing. Yo soy scalper, entonces mis confirmaciones son meramente técnicas, no tienen nada de complicado. Lo pueden ver en nuestra página web. De todas maneras, tenemos un curso creado gratuito de introducción al trading, ¿ok? Con su análisis técnico, un poquito de fundamental, encontrar un poquito de todo por ahí. Y si no tienen ninguna cosita más por el día de hoy, creo que estamos listos, ¿verdad, chicos? Sí, sí, nosotros estamos creando ya los cursos para poder facilitar esta información, ¿no? Pero no se lo crean, o sea, no es fácil quebrantar estos términos de una manera más elocuente, porque hay ciertos requisitos, ¿no? Uno tiene que saber las definiciones de los vehículos, saber cómo trabaja un banco, cuáles son las funcionalidades de los interbancarios, los que proveen liquidez, los que forman liquidez, los que generan crédito, ¿verdad? Cómo está la gestión en remesa, cómo estos factores se combinan para poder entretener la evaluación comercial internacional. O sea, hay bastante complejidad en el tema, ¿no?
Uno tiene que saber entretener primero las bases para después pasar a variables para entonces entretener medidores, ¿no? Y poder tomar decisión en proyección y en gestión de portafolio. Pero pues nada, chicos, ya ustedes más o menos tienen una idea de lo que queremos hacer con estas clases. Va a ser un full contexto macroeconómico, lo más simple, directo, básico y posible. Vamos a darle su aspecto técnico, pero enfatizados en swing. Si ustedes quieren ver zonas de 4 horas, operativa más intra, ahí está el Telegram que yo manejo, donde yo hago las actualizaciones técnicas sobre zonas, proyecciones a corto plazo. Pero en esta clase nos enfatizamos en esos dos temitas, ¿verdad? Proyecciones macroeconómicas y proyecciones largoplacistas, entreteniendo lo técnico. Así que espero que les haya gustado. Vamos a tratar de hacer esto con mayor continuidad. Esta clase va a estar disponible en YouTube, así que cualquier cosita, cualquier duda que tengan, nos podemos poner en contacto a través de YouTube. Nos pueden dejar un comentario, un like, un share, como quieran. Y pues nada, ha sido un placer atenderlos esta mañana. Espero que les haya gustado el contexto macroeconómico y por lo menos de mi parte, estamos ready, caballeros. Por lo mismo estamos igual. Muchas gracias, chicos, por su atención, por acompañarnos. Juan, por cierto, nos pide curso de macroeconomía. Estamos desarrollándolo, aplicado al trading, ¿ok? Así que cualquier cosita que necesiten, tienen la página web ahora, pmog.com. Ahí nos pueden encontrar con todos sus servicios, lo que necesiten, dudas, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Tengan un buen día. Chao, chao. Hasta luego.